Ok, todos tenemos de alguna manera metas y objetivos todos los principios de año y es muy común que la gente usualmente tenga como propósitos esos famosos propósitos de cada año. Pero mi pregunta es, al final del año tenemos como que la oportunidad de ver si hemos alcanzado esos propósitos. A ver, bueno, ok. Se oía mejor ese, ¿eh? Ok. Al final del año tienes la oportunidad de recapitular todo lo que te propusiste hacer en todo un año, que son 365 días, y ver si realmente lograste hacerlos. Es un hecho que la mayoría de los hombres y mujeres, el primer propósito, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero el primer propósito de año nuevo es bajar de peso. Ese es el primer propósito de la mayoría de todos, ¿sí o no? Y creo que es un propósito que de alguna manera todo mundo hace, pero realmente lo logramos hacer en 365 años o terminamos peor. 365 días, ok. Entonces, la verdad es que de los primeros deseos que tienen las personas es precisamente bajar de peso, pero muchos de los propósitos que tenemos están basados en nosotros mismos. Y de eso quiero hablarte hoy precisamente. Y lo que sí es un hecho es que en este 2025, 365 días de vida que nos prestó el Señor, hubo muchas historias, muchas historias. Si pudiéramos nosotros anotar cada una de ellas y todo lo que sucedió, podríamos a lo mejor hasta hablar mucho tiempo acerca de lo que sucedió. No sé, yo anoté, por ejemplo, bautizos, bodas, presentaciones, compromisos, 15 años, viajes, vacaciones, pero también hubo la contraparte de todo lo bueno que pudimos experimentar. Hubo enfermedades, accidentes, muertes, divorcios, separaciones, persecuciones, robos, secuestros, desastres naturales, envidias, pleitos y un gran etcétera, 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 etcétera. Y creo que todos vivimos muchas de estas experiencias. Pero lo que quiero decirte es que todo esto forma parte de nuestra propia vida. Así Dios lo ha establecido. Y ahorita lo voy a explicar. Porque a pesar de ser hijos de Dios, pasamos circunstancias adversas. No estamos exentos o no pasamos el examen de siendo exentos de parte de Dios porque tenemos que pasar por ese proceso. Pero me gustaría decirte que indudablemente si tú no has tenido una respuesta de Dios, escucha iglesia, tengo tu atención, si tú no has tenido una respuesta de Dios es porque no has orado. ¿Sí? Si tú no tienes una respuesta de Dios es porque no has orado. Ya se puso el asunto serio, ¿va? Sin importar lo que suceda, no puedes esperar una respuesta de Dios sin haber orado. Como que suena ilógico lo que te estoy diciendo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Porque dices, bueno, soy hijo de Dios y oro. No, espérame. Somos hijos de Dios, pero no todo mundo ora. Escucha, ¿eh? Ese es el enfoque de este mensaje. Cuando la gente dice, es que Dios no me contesta, es que Dios no me escucha. Bueno, ¿cómo te va a escuchar si no abres la boca? ¿Cómo te va a escuchar si no abres los labios en oración a Él? Y tú dices, bueno, es que Dios es omnipotente, omnipresente y Él sabe mis pensamientos. Sí, pero Él necesita escucharte.
porque es parte de la esencia de lo que Dios nos dejó en enseñanza con Jesús. Y lo voy a ver más adelante. Pero no es la obligación de Dios respondernos si nosotros no le hablamos o si nosotros no oramos. No es obligación. Y no podemos esperar algo que nosotros mismos no hemos iniciado. No hemos abierto nuestros labios. Entonces, si nunca oras, no esperes una respuesta de Dios. No puedes exigir a Dios si no te has exigido tú mismo abrir tus labios y orar y pedirle a Dios. Yo sé que suena ilógico lo que te estoy diciendo, pero es un hecho. Que cuando la gente me dice, es que yo siento que Dios no me escucha. Ok, ¿y cuánto tiempo hablas con Dios? ¿Hablas con Él? ¿Oras? ¿Abres la Biblia? ¿Lees la Biblia? ¿Ayunas? Y sabes que la mayoría de las veces es no. Y de las respuestas que yo escucho es que se me complica mucho leer. Hermano, todos los días tienes que leer. Para subirte a la combi tienes que leer que dice Chalco y Iztapaluca. Si no te vas a otro lado. Todos los días necesitamos leer. Entonces no creo que tuviéramos un buen pretexto para nunca poder orar al Señor o decir, no tengo tanto tiempo como para dedicarle al Señor. Y sabes, las metas, los objetivos, todo esto está muy bien. Todo lo que quisieras lograr y emprender está bien. Pero todo lo que nosotros queremos hacer está basado en mi yo, lo que gira alrededor de mí. Y no estoy diciendo que no sea importante, pero deberíamos de incluir primeramente a Dios en estas prácticas espirituales. Indudablemente, si tú lo haces, eso traerá bendición. Lo primero sería lo primero, poner a Dios en primer lugar. Entonces, en este 2026, mi mensaje es, pon al Señor en primer lugar. Pero no solamente que sea como cuando alguien te dice, oye, tú pones a Dios en primer lugar y le contestas por automático porque sabes que esa es la respuesta que quiero yo esperar. Sino que sea algo genuino y decir, sí, yo voy a ponerlo en primer lugar. Y platicando con unos varones decíamos, es que eso se ve. Cuando la gente pone en primer lugar se puede ver. No necesita la gente estarlo diciendo, eso se ve. Entonces, decídete de una vez por todas. Pon en primer lugar a Dios y seguramente algo va a ser. Y al final del año podríamos platicar. Entonces, cuando Dios es una prioridad, yo siento que no tendríamos tanta dificultad de tomarnos un tiempo para poder orar. Y a lo mejor te podrías tener un buen justificante. Es que yo me levanto muy temprano para ir en el pecero al trabajo. Ok, ¿por qué no te levantas 15 minutos antes? ¿O por qué no antes de acostarte en lugar de ver las noticias? Puedes orar un poco al Señor. O puedes hablar con Él. ¿Por qué no cambiar esos hábitos que tanto tiempo hemos llevado? Y quiero enfocarme en varias partes escriturales y quiero hablarte acerca del rey Ezequías. Y sabes, hay historias en la Biblia como que tienen una secuencia y lo que yo he visto es que ni una historia se parece a la otra, sino que tienen un mensaje diferente. Y el rey Ezequías, quiero decirte que gobernó 29 años en Jerusalén. Y dice la Biblia, así lo dice, hizo lo recto delante de Dios. Pocos, si no es que el único que menciona la Biblia que hizo lo recto delante de Dios. Ezequías puso su esperanza en el Señor. Y dice la Biblia que no hubo otro rey antes ni después. Imagínate que de repente alguien te diga, es que tú eres singular, no ha habido alguien ni antes ni después, claro, en un buen sentido. Y yo sé que este rey ni se entera de que escribieron de él, pero como la Biblia dice, no hubo un rey antes y después como Ezequías.
Según la Biblia, él tuvo mucho éxito en todo lo que hizo. De las cosas que él hizo, se negó a pagar tributo al rey de Asiria. Conquistó a los filisteos. Tuvo sus altibajas, tuvo sus pormenores, pero la Biblia menciona cosas muy interesantes de Ezequías. Unos cuantos años después de que todo estaba en calma, el rey de Asiria, un enemigo acérrimo del pueblo de Israel, cautivó al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, porque estos hombres, los israelitas, siempre tenían como la costumbre de estar cerca del Señor cuando tenemos problemas, pero cuando ya tenemos todo bien, nos olvidamos del Señor. Esa es como la historia del pueblo de Israel. Dice, tenía 14 años de gobierno el rey Ezequías cuando Sennacherib, el rey de Asiria, tomó las ciudades fortificadas de Judá. Te voy a hacer la historia pequeña porque es una historia larga. Ezequías, cuando ve la situación del pueblo de Israel en verse en pecado, claudica a los asirios. Y dice la Biblia, de las cosas que te digo que no fueron tan buenas, da los tesoros del rey. Los tesoros del templo se los da como en una ofrenda. Esas son de las cosas que no hizo tan bien. Pero aún así el rey de Asiria envía a un comandante en jefe que se llama el Tartán, así lo vas a encontrar en tu Biblia, y a un comandante de campo que se llama el Rabsaris, y a un jefe del estado mayor llamado el Rabsacés. Nombres muy peculiares. Estos se presentaron porque fueron mandados por el rey de Asiria, se presentaron ante un séquito de la gente que estaba cercana a Ezequías. Y mira lo que sucedió. Vamos al segundo libro de Reyes 19, por favor. Estos hombres iban a la conquista, iban a amenazar a Ezequías. Y dice, cuando el rey Ezequías escuchó segunda de Reyes 19:1. Escuchó esto, rasgó su vestido y se vistió de luto y se fue al templo del Señor. Envió a Eliakim, ese es el séquito que él tenía, el encargado de la administración del palacio, a Sebna el escriba, a los ancianos y a los sacerdotes, todos vestidos de luto, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron al profeta, esto es lo que ha dicho Ezequías, estoy en el verso 3. Este es día de tristeza, castigo y desgracia, como cuando las mujeres están a punto de dar a luz, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Que el Señor tu Dios haya oído las palabras del comandante en jefe que envió el rey de Asiria, con que insultó al Dios vivo, y que lo castigue por haber dicho esas palabras. Que el Señor tu Dios escuchó. Lo que estaba diciendo es que Dios ya sabía lo que este hombre vino a hablar en contra de Dios mismo para poner en contra al pueblo de ellos. Así eleva tu oración por el pueblo que ha sobrevivido. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, les dijo, esto es lo que van a decir a su señor. El Señor dice, no tengas miedo de las palabras que has oído, los insultos que dijeron contra mí los siervos del rey de Asiria. Mira, yo mismo voy a colocar un espíritu en él, oirá un informe y se volverá a su país. Allí mismo, en su propio país, haré que lo hieran a espada y muera. Esta historia del rey Ezequías, cuando el rey de Asiria estaba en contra de él, era porque quería conquistarlo. Cuando habla de este grupo de personas, no está hablando solamente de 3, está hablando de un grupo grande de personas escogidas para poder conquistar. Y Ezequías sabía que Asiria podía conquistarlos. Estas noticias perturbaron a Ezequías, pero no conforme a ello, no permitió que su duelo y su
ceniza pudiera alejarlo o llevarlo a rechazar el poder y la ayuda de Dios. Él sabía que en este tiempo, era necesario más buscar a Dios que en otro momento. Entonces la primera estrategia de él fue: consulta al profeta de Dios. Ezequías, dice la Biblia que Ezequías fue a los patios de la casa de Jehová para buscar a Dios, porque este lugar estaba abierto. El rey buscó también la palabra de Jehová dada a través del profeta del Señor. Él sabía que la única esperanza que tenía en contra del rey de Asiria y de las blasfemias que habían levantado en contra de Dios era Dios mismo. No había otra forma. Ahora Jehová habló a través del profeta Isaías y dijo: ciertamente he oído las palabras de estos hombres. Era evidente que cuando Dios dijo eso, había tomado la ofensa en forma personal. Lo habían ofendido a él, a Jehová de los ejércitos. Jehová le aseguró a Ezequías que este Rabsacés blasfemo le traería juicio. Más adelante en el verso 14, Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros, porque estos hombres le mandaron unas cartas al rey. Se las entregaron a través de los escribas y de todo su séquito, y fueron y se las presentaron. Eran cartas amenazantes. Recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó, escucha, las leyó. Luego subió al templo del Señor y extendió las cartas delante del Señor. ¿Sabes? Es importante los pasos que hizo Ezequías. Dice que él recibió la ofensa, leyó las cartas, fue al templo y se las presentó delante del Señor. Verso 15, después Ezequías oró ante el Señor, dijo: Señor, Dios de Israel, el que está sentado en el trono entre los seres alados, tú eres el único Dios de todas las naciones de la tierra. Señor, presta atención, escucha, Señor, abre tus ojos y mira. Oye las palabras que Sanaquerib envió para insultar al Dios vivo. Es muy cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus territorios. Este hombre, Ezequías, sabía lo que podían hacer estos hombres y se lo estaba recordando al Señor. Y le estaba diciendo: Señor, yo sé la capacidad que tengo, pero no puedo contra ellos si no estás conmigo. Yo sé quiénes son ellos. Han tirado sus dioses al fuego, aunque en realidad no eran dioses, sino productos de seres humanos. Eran de madera, de piedra, y por eso fueron destruidos. Ahora te suplico, Dios, Señor Dios nuestro, sálvanos de caer en manos de ese rey, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Verso 20 dice: entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías: el Señor Dios de Israel dice: te he escuchado acerca de lo que me pediste en cuanto a Sanaquerib, rey de Asiria. Y mira, yo anoté y puse: Ezequías hizo exactamente todo lo que un hijo de Dios debería de hacer con este tipo de cartas: llevarlas delante del Señor. Un teólogo escribió acerca de este asunto, dice: es como un niño que le lleva su juguete roto a su padre para que éste lo repare. Así Ezequías puso su problema a la vista de Dios en busca de una solución. Esta reacción de Ezequías no fue la primera, no fue como la primera cuando mandaron a consultar a través del profeta, sino ahora él tomó las cartas en el asunto, reaccionó de una manera diferente.
No fue con Isaías, fue al templo y oró solo llevando su súplica delante del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué hubo respuesta de parte del Señor? Y la respuesta es porque Ezequías oró. ¿Sabes? Ezequías no recibió la carta y dijo, ahora voy a hacer guerra espiritual. En el nombre del Señor Todopoderoso. No estoy diciendo que no está mal, no lo estoy diciendo, pero no es lo primero que debemos hacer. O Ezequías no dijo, no, primero vamos a ayunar 3 días, así como Esther, para que Dios nos dé el favor. Tampoco hizo eso y no está mal ayunar. O ¿sabes qué? Vamos a hacer un plantón. Vamos a hacer un movimiento en contra del rey de Asirias. ¿Ok? Pero lo primero que hizo Ezequías fue traer su problema delante de Dios. Y Dios le iba a decir, entonces sí tienes que ayunar, entonces sí tienes que hacer guerra espiritual, entonces sí tienes que hacer una propuesta. Pero si no hay oración, no va a haber una respuesta de parte de Dios. No va a pasar. Esta gloriosa respuesta que llenó esta historia vino porque Ezequías simplemente oró. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Ezequías no hubiera orado? ¿Todos saben la respuesta? No hubiera pasado nada. A lo mejor hubiera respondido en sus propias fuerzas tratando de ir en contra de este rey. O a lo mejor lo primero que hubiera hecho, a lo mejor yo como reyes, vamos a levantar un censo de todos los hombres valientes que tenemos para ir en contra del rey de Asiria. No lo hizo así. ¿Por qué? Porque no lo hizo en sus propias fuerzas. Y a veces peleamos tanto con nuestras propias fuerzas, en decir que sí podemos, que sí lo hacemos, que sí hacemos, que tenemos planes y proyectos. Está bien, está bien. Pero ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda el Señor? La respuesta en oración de Ezequías fue realmente en esta historia muy importante. Y esta es de las únicas historias que yo he visto en donde un rey trae unas cartas amenazantes delante del Señor y se las muestra a su padre. Es la única historia que aparece de esa manera. Ezequías sabía que la respuesta solamente podría llegar de una sola fuente, Dios mismo. Iglesia, ¿te acuerdas del famoso hola que hace muchos años teníamos? H-O-L-A. Muchos creo que ni se acuerdan. La O era de oración, ¿se acuerdan? La L era de lectura o de lee. La A era de ayuno y la H era de hoy. Hoy ora, hoy lee, hoy ayuna. Eso es lo que tenemos que hacer, son esas prácticas espirituales. Vamos a otra historia. Nehemías 9:27. Dice, por eso tú los entregaste, nuestra gente, a los enemigos, para que los trataran muy mal. Cuando estaban en dificultades, gritaban pidiendo tu ayuda y tú los escuchaste desde el cielo. Gracias a tu bondad, tú enviaste salvadores que los rescataran del poder de sus enemigos. Nehemías 9:27, voy al 28. Pero tan pronto como se libraban de sus enemigos, volvían a hacer lo que para ti estaba mal y por eso los abandonaste y los dejaste bajo el poder de sus enemigos para que los gobernaran. Pero cuando te imploraron ayuda de nuevo, tú los escuchaste desde el cielo y los rescataste gracias a tu bondad. La misma historia del pueblo de Israel, repetida una y otra y otra y otra vez. Y sabes, en este tiempo de Nehemías, el pueblo de Dios estaba como en un círculo vicioso.
se volvían en contra de Dios, se arrepentían, Dios escuchaba y nuevamente Dios los ayudaba. Pero lo más significativo es que Dios los ayudaba una vez que el pueblo oraba, una vez que el pueblo se ponía de acuerdo y oraba. Dios les daba una respuesta y siempre la respuesta estaba de Dios, siempre que el pueblo oraba. A pesar de ser como somos, a pesar de cómo era el pueblo de Israel, siempre Dios estaba ahí, respondiendo a su plegaria, respondiendo a sus asuntos. Siempre va a haber una respuesta de Dios cuando de por medio hay una oración. Entonces, este año, la respuesta que tú esperas de parte del Señor, que sea a través de tu oración, que sea a través de que puedas abrir tus labios. No esperes otra respuesta diferente de parte de Dios si no te has aventurado a orar. Hechos 12, verso 1. Y solamente voy a recordarte esta historia que ya la hemos visto. Dice la Biblia, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4. ¿Alguien sabe cuántos 4 por 4? 32, no, 16. 16. Así que Pedro estaba custodiado, para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál era el objetivo principal de la iglesia aquí, ahorita, en este momento? Orar por Pedro, por el apóstol Pedro. Esa era la principal demanda en ese momento, ¿ok? Bueno, el rey Herodes, hijo de otro rey Herodes, hijo de otro rey Herodes, porque han sido muchos con ese título, porque realmente no es un nombre, es un título, comenzó a perseguir de forma muy singular a los discípulos de Jesús. Y sabes, no los perseguía para poder platicar con ellos, echaba mano de ellos para maltratarlos. Pero lo más impresionante que vemos en la historia es de que el rey Herodes mandaba matarlos y un grupo de judíos estaba feliz de que mataran a los cristianos. Estaban contentos. Este hombre tenía la idea de que eran hombres muy peligrosos, claro, para sus fines políticos, y había decidido exterminarlos. Esto era algo que hacía políticamente popular a Herodes. Como había un grupo de judíos que estaba en contra de los cristianos, pues este se levantó en contra de ellos y favoreció a los judíos, y estos creían que era como un semidios, matando a todos los cristianos. Y sobre todo, claro, el rey Herodes no era ningún tonto, pues por eso era el rey. Se fue con las cabecillas, se fue con los dirigentes, investigaba, analizaba, y con los principales se fue directamente con ellos. Vemos en esta historia que él mismo mató, la gente de él mató a Jacobo. Y se cree que lo decapitó, muriendo como el primer mártir. Fue el primer hombre martirizado, discípulo de Jesús, Jacobo. No el medio hermano de Jesús, Jacobo, el de los 12 que levantó Jesús. Entonces, cuando este hombre mata a Jacobo, escucha, cuando este hombre mata a Jacobo, que era un principal de esos del camino, destroza la ilusión de alguna manera que los 12
disfrutaban de una protección divina y que nadie podía hacerles nada. Por eso es que Herodes estaba tan empecinado en matarlos. Porque como él era un semidios, dice, ¿quién puede estar en contra de mí sino estos simples humanos? Por eso los mató, por eso los persiguió. No había tal protección divina, de cierta manera. Hay un padre, le llaman el padre de la historia de la iglesia, se llama Eusebio, y relata una historia de Clemente de Alejandría, quien dijo que uno de los soldados custodiando a Jacobo, al que decapitaron, delante del juez, fue conmovido tanto por su testimonio de este hombre, que antes de ser muerto fue declarado cristiano. Él, este guardia que estaba custodiando a Jacobo, al primer mártir, vio tanto su testimonio de este hombre que se convirtió a Cristo. Y dice la historia, porque eso no es la Biblia, dice la historia que en el mismo momento que matan a Jacobo, matan al guardia, porque se convierte a Cristo. ¡Wow! Con el arresto y la muerte de Jacobo, crecía la popularidad de Herodes. Él quería que esa popularidad, cada vez que agarrara a uno de ellos y matarlos, pudiera crecer, capturar a los principales de ese movimiento. Herodes hizo un plan, por eso la Biblia habla específicamente acerca de los días que hizo ese plan. Muy favorecido para el rey Herodes. Hizo un plan para encarcelar al apóstol Pedro. Dice que lo llevó preso. Y de una manera poco usual, por eso es que lo dice la Biblia, poco usual, le asignó a un solo hombre 16 guardias. Ahora Herodes, escucha Herodes, tú dices, ¿por qué 16 guardias? Bueno, dice la Biblia que eran rutinas de 4 en 4. 4, 6 horas, otro 4, 6 horas. Estoy hablando en general. Pero de esos 4 había 2 guardias fuera de la celda y otros 2 guardias, uno en un brazo de Pedro y el otro en el otro brazo de Pedro. O sea, no había forma de que pudiera irse, ¿estás de acuerdo? 2 cercanos y otros 2 afuera. Y luego se dividían, para que no se cansaran, bueno, hacían sus horarios y entraban los otros 4 y de la misma manera. Ahora, ¿por qué hizo eso Herodes? ¿Por qué tantos soldados para un solo hombre? Hay una historia que seguramente este hombre sabía de que Pedro y otros apóstoles habían escapado misteriosamente de la cárcel. Entonces lo que quería Herodes es no repetir la misma historia y dijo, tú no te vas a escapar. Hizo algo sin igual. 16 hombres custodiando al apóstol Pedro. En este concurso Herodes tenía a sus soldados y a sus cárceles, pero la iglesia tenía el poder más grandioso que existe, que es el poder de la oración. El resultado pronto se vería. Y otro milagro hecho por el Señor. John MacArthur nos da una explicación de las palabras cuando dice que la iglesia estaba sin cesar orando por el apóstol Pedro. Esta palabra sin cesar da la idea de ser algo serio. Literalmente la palabra representa a una persona extendiéndose todo lo que puede hacer por alguien o por algo. El verbo ectenos está relacionado con ectenes, un término médico que describe el estiramiento de un músculo hasta su límite. Es decir, la oración de estos hombres estaba hasta el límite orando por el apóstol Pedro para que fuera librado. Lucas usa esta misma palabra ectenos para la oración agonizante de Jesús en el huerto del Getsemaní. Imagínate el nivel de la oración de Jesús y el nivel de la oración de la iglesia que estaba orando por este hombre para que Dios lo liberara.
Mucha de nuestra oración no tiene poder porque carece de fervor. Con demasiada frecuencia oramos casi con la actitud de querer que a Dios le importe algo que a nosotros realmente no nos importa. Te lo vuelvo a leer. Mucha de nuestra oración no tiene poder porque carece de fervor. Con demasiada frecuencia oramos casi con la actitud de querer que a Dios le importe algo que a nosotros realmente no nos importa. La oración sincera demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las cosas que a Dios le importan, cumpliendo su promesa: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que ustedes quieran y os será hecho. Vámonos a Hechos 12. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Cuántos guardias habría? 4, en relevos de 4 por 4. ¿Vamos bien? Dios atados a Pedro y otros 2 afuera. ¿Vamos bien? Ok. He aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Si le despertó es porque estaba dormido, ¿ah? Lógico. Pues estaba dormido con los 2 guardias, a lo mejor estaban también dormidos, no sé si estaban dormidos, ahorita lo vamos a ver. ¿Dormidos los 2 así o los 3? Y fue el ángel y le tocó el hombro. Imagínate que un ángel te toca el hombro, ¿no? Hey, es hora de orar. Es tiempo de orar. Tocando al Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, cuando dijo eso el ángel, dice, las cadenas se le cayeron de las manos. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Haga lo que haga Herodes, no iba a poder con el poder de Dios. No iba a ser. Me quedé en él. 10, ok, vámonos a Hechos 12, al verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué dice la Biblia que estaban reunidos a qué? Orando. Repite conmigo, orando. No estaban haciendo planes para rescatar a Pedro, no estaban haciendo planes de una sublevación y cómo es que le vamos a entrar y hay que juntar gente y espadas. No estaban haciendo eso. Dice la Biblia que estaban orando. Y lo más sorprendente es la reacción. Cuando llega, dice, llamó Pedro a la puerta en el verso 13 del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode creo que son de las mujeres, bueno, si era mujer, me imagino que sí, más conocidas en la Biblia. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, primero, esta jovencita, quiero pensar que era mujer, jovencita estaba dentro del grupo de la iglesia que estaba orando. ¿Por quién? Por Pedro. ¿Sí, vamos bien? Y luego Pedro llega, le anuncia a los demás y los otros dicen, oye, ¿estás loca? Bueno, así dice mi Biblia, la versión, ¿eh? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Son de las historias que yo pienso que deberían incluirlas en una película, porque son tan sorprendentes que dices, ¿cómo es que Dios pudo hacer eso? Y todo lo hizo en favor de una oración de un grupo de personas que estaba en un lugar
y habían determinado orar al Señor. ¿Sabes? Con algo específico. Dice la Biblia que estaban orando a favor de Pedro, del apóstol Pedro. Vamos aterrizando este mensaje dentro de los objetivos espirituales. ¿Por qué no este año intensificas más tu oración? ¿Qué puede ser que te impida más? ¿O qué crees que tenga más estorbo? ¿Por qué no decides leer su palabra este año? El 31 de diciembre terminamos el año de lectura y el 1 de diciembre empezamos el siguiente año de lectura. Ahí tenemos planes de lectura. Pues si quieres hacerlo al año. ¿Por qué no decides ayunar? Creo que después de estos días sería una buena opción, ¿sí o no? Ay, nada más yo. Todos comimos bien. Y muy bien, se puede ver. ¿Por qué no decides ser de los que este año no voy a faltar a la iglesia? Bueno, saludamos a los que nos están viendo en la transmisión que no llegaron a la iglesia, por cierto. ¿Por qué no poner a la iglesia como una prioridad más? ¿Por qué no decidimos este año ser más responsables? Estoy viendo al oriente, al horizonte. ¿Por qué no decides creerle más a Dios? ¿Por qué no decides servir más a Dios? ¿Por qué no decides ser más apasionado por Dios? Que este año no tengas ningún pretexto de poder confiar más en el Señor. Que el 2026 sea una diferencia significativa en tu vida espiritual. Como iglesia te animamos de veras, te animamos a leer su palabra, a no faltar, a líderes, estar en el coramdeo, reuniones de oración. O sea, puede ser una cantaleta muy sonada, pero la vas a escuchar durante el tiempo que esté la iglesia aquí. Lo vas a seguir oyendo. Tienes que leer tu palabra. Tienes que leer, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que hacerlo. Lucas 6:12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús orando? Toda la noche, toda la noche. No levantes tu mano, pero ¿has orado toda la noche? A lo mejor hay un evento de una noche de oración, a lo mejor hay un campamento. ¿Has orado, has tenido la oportunidad de orar toda la noche? Es algo complicado. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Creo que la Biblia nos hace ver en esta parte muy importante de Jesús que era un punto crucial, crítico en su ministerio. En este ambiente de rudeza, de frialdad de la gente, de alejamiento de Dios, él tenía que hacer algo y se recluyó en ese tiempo de oración. Sabemos que Jesús oraba constantemente, pero en esta oración fue por algo en particular. Él se fue al monte a orar. Jesús pasó la noche orando a Dios. Antes de seleccionar a sus 12 discípulos, dime si no era muy importante estar orando para escoger a 12 discípulos que iban a hacer la diferencia del cristianismo en todo el planeta. Tú dices, hay 12 personas. Sí, 12 personas que hicieron la diferencia desde hace miles de años atrás y nosotros somos el legado de ese evangelio que fueron proclamados por ellos. Por estos 12 hombres. 11, si tú quieres, incluido el apóstol Pablo, 12. Creo que no había nada más importante, aparte de la cruz de Jesús, más importante que el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque estos 12 hombres continuarían con las enseñanzas, con lo que él había hecho. Sin ellos, la obra de Jesús no se hubiera extendido al mundo. Con razón estaba él
angustiado, orando, buscando la presencia de Dios, buscando el favor de Dios para saber escoger a estos 12 hombres. Era la fundación del nuevo pueblo elegido. Israel tenía 12 tribus y Jesús tenía 12 discípulos. Era una decisión central en la vida de Jesús, la vida futura de la iglesia. Esta escoger a estos hombres fue precedida por una noche de oración. Y seguramente no fue algo sencillo para Jesús. Dice la Biblia que se fue al monte solo, en soledad, a orar a su Padre. Y hay muchas historias acerca de cómo Jesús oró. Cristo oró al ser bautizado, Lucas 3:21. Cristo oró después de hacer un milagro y antes de tener su primer encuentro con los fariseos, Lucas 5:15. Cristo oró antes de escoger a los apóstoles, Lucas 6:12. Cristo oró antes de anunciar por primera vez a sus discípulos que era necesario morir, Lucas 9:18. Cristo tuvo una vida de oración tan impactante que motivó a sus discípulos a que les enseñara a orar, Lucas 11:1. Cristo oró en la transfiguración, Lucas 9:28. Cristo oró por Pedro, podemos decir que oraba por todo, pero solamente Lucas nos dice que Cristo hizo una oración en especial por Pedro. Lucas 22:31. Cristo oró en el huerto del Getsemaní antes de su muerte, Lucas 22:39. Y Cristo oró estando en la cruz, Lucas 23:34. El mensaje de hoy, iglesia, es: te animo a que ores, que tengas tus tiempos de devoción también al Señor, que de una vez, en lugar de pedir que Dios nos dé más, mejor que nos quite lo que está estorbando. O sea, placeres del mundo, gustos del mundo. Tú sabes de lo que estoy hablando. De cosas que a lo mejor no han permitido que estés de lleno con el Señor. Y déjame decirte, ya termino con esto. Wayne Myers dice: quien viola principios cancela bendiciones. Y yo digo, quien omite la oración evita su favor. Es una realidad. Estamos en el 2026. Es 2 más 2, o 2 más 0 más 2 más 6. ¿Sabes qué número es? Si no nos falla la geografía, es 10. Significa algo mucho. El número 10 usado en la Biblia aparece 242 veces en la Biblia. Y se menciona 79 veces. 10 mandamientos, por ejemplo. 10 plagas de Egipto, por ejemplo. El diezmo, inclusive en nuestras finanzas. 10 vírgenes prudentes. 10 leprosos sanados. Y sabes, significa plenitud, perfección del orden divino. Marca la suficiencia del propósito de Dios en asuntos de orden divino y la responsabilidad humana que conlleva esa relación con Dios. Entonces, tu responsabilidad en este año, en el 2 más 0 más 2 más 6, es orar. Esa es tu responsabilidad. Sí puedes acercarte a mí pues, y decirme: pastor, ¿puedo orar por esto? Sí, lo puedes hacer. Pero tu obligación es orar por ello. Sí lo puedo hacer y lo hago con mucho gusto, de verdad que sí. Pero qué mejor que tú lo hicieras y expresaras tu necesidad a Dios.
Todos tenemos necesidades, todos aquí, todos, de cualquier índole, en cualquier área, todos tenemos necesidades. Preséntaselas delante del Señor, como esas cartas del rey Ezequías. Y le puedes decir: Señor, aquí están mis asuntos. Y necesito que me ayudes. Porque qué mejor poderse acercar al Padre que querer resolver las cosas por nosotros mismos. Porque ahí está Dios. Él lo puede hacer. Y Él lo va a hacer, yo te lo aseguro. Pero abre tus labios. Abre tu corazón. Y lo principal es confía en Él. Confía en Él. Hay muchas historias en la Biblia donde la gente oró, Dios contestó, pero a veces no fue de una manera inmediata. ¿Sabes? Pasó tiempo. Pero Dios no se olvida. Dios está ahí esperando a darnos una buena respuesta. Vamos a ponernos de pie.